en esa época el concepto de evento Kaizen no se usaba mucho, probablemente se usaba en las empresas americanas, pero en Japón no se mencionaba, se hablaba del Ujú. Kaizen permanente, continuo, como lo conocemos de manera profunda, el cambio para mejorar, ¿no? Claro. Recuerda el kanji, ¿no? Kai, cambio, zen, cambio para mejorar, la persona que cuida su árbol interno. Luego con Masaki Mai profundizamos un poco más, pero creo que fue en la planta de Toyota donde yo comprendí el conocimiento profundo de esta técnica. Es decir, no es una, más bien, conocí el conocimiento profundo de las diferentes técnicas que componen el Kaizen. Ok. Yo pensaba que era una técnica en realidad, pero es una gran filosofía que compone muchas técnicas y muchas herramientas y las vi articuladas en un sistema de cambio para mejorar dentro de la planta que hacía que las cosas funcionaran, yo diría, de manera extraordinaria. En aquella época fue un boom muy fuerte de la empresa. La RAT4 se consolidó, los Camry y Corollas fueron coches legendarios, ¿verdad? Sí. Y empezaron Y a proyectar las camionetas actuales, ¿no? bueno, pues buenas noches. Aquí sus servidores Edgar Gómez, Zacariel Silva de Linkei Ketsu. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al doctor Manuel Francisco Suárez Barraza. Voy a permitirme introducirlo. Eh, el doctor Suárez Barraza tiene un doctorado en Management Science por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas del ESADE Business School de la Universidad Ramón Llull en Barcelona, España. Graduado con excelencia cum laude. Además, es doctor acreditado con certificación del Colegio Internacional de Doctores y la Academia Nacional de la Historia y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, de la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 2 desde el 2010. Cuenta con posgrado de especialización en Administración Total de la Calidad y Mejora Continua de la Productividad Kaizen en la Universidad de Sofía y la Asociación Central Industrial de Japón, Chusanren, en Tokio, Nagoya, Japón. Recibiendo un entrenamiento en la planta Suzumi de Toyota Motor Company, de Ciudad Toyota, provincia de Aichi, Japón. Cuenta con más de 10 años de experiencia como colaborando para empresas como Bimbo, Pemex, y además es ingeniero bioquímico de profesión, entre algunas otras aportaciones aquí en el sector de educación. Eh, Además, algo muy importante, es autor de 10 libros relacionados con tema de la filosofía Kaizen. Entre ellos se encuentra el libro por nombre Filosofía Kaizen, Kaizen GP, Innovación de Procesos, Kaizen Coaching y su más reciente lanzamiento, KAT Kaizen, el modelo maya japonés que le brinda sentido a la vida cotidiana, ¿no? Que es el más reciente. Y por último, ya me extendí un poquito, pero por último, además es asesor y consultor en empresas mexicanas, españolas, sudamericanas, en rubros de manufactura y de servicios, servicios como tales como hoteleros, restaurantes, organizaciones públicas, y además fue asesor de la ONU desde el 2001 en temas de modernización del sector público para la reducción de muda. Pues doctor Suárez, a lo mejor me extendí un poquito con la introducción, pero todo es muy importante. Muchas gracias por la Bienvenido, síntesis rápida. Muchas gracias, bienvenido aquí a querido. este espacio. Gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, muy contento. Buenas noches a todos, a Edgar y al ingeniero Zacariel, al ingeniero Edgar y al ingeniero Zacariel por invitarme. Siempre es muy grato para mí hablar del Kaizen, que ha sido prácticamente mi vida. Ya casi tengo 30 años, 30 años desde que egresé del programa Nichiboku de Hika, de Yaika, de Japón. Pues Wow. contento de estar aquí. Gracias, sí, muchas gracias. Pues como bien lo dices, 30 años, mucha experiencia que, pues esperemos que con esta entrevista podamos sacar, digo, es muy poco tiempo a lo mejor lo de la entrevista, pero esperemos que podamos sacar lo más relevante y lo más importante. Bueno, Muchas gracias. nos gustaría iniciar, doctor. Primero, platícanos un poquito. Digo, sabemos que eres ingeniero bioquímico. Bioquímico, bioquímico, sí, Bioquímico, bioquímico. así es, como lo mencionábamos ahorita. ¿En qué momento empiezan a hacer tu pasión? Digo, ahorita estás muy relacionado con el tema Kaizen. ¿En qué momento empiezan a hacer tu pasión, tu interés por la filosofía de mejora continua? Platícanos un poquito.
Sí, claro, yo egresé en 1993, ya tiene algunos años, ¿verdad? Estudié la carrera de ingeniería bioquímica porque la ciencia me apasionaba, yo soy un apasionado de la ciencia desde muy niño. De hecho, quería ser químico, realmente químico más técnico, pero al final mi papá me convenció un poco para entrar al tema de la ingeniería. Y en esa carrera tenía la especialidad en alimentos y llevábamos la materia de control de calidad de alimentos. Te hablo de los años 90 cuando apenas, imagínate, el libro de Masaki Mai salió en 1986. El libro de Lin nació en 1990. Era el boom, estaba el boom ahí de los temas de la calidad. Había congresos nacionales, internacionales del tema. Entonces, ahí yo fue donde yo empecé, pero realmente no le tomé mucha importancia hasta que al final de la carrera, cuando yo me graduó, la directora de posgrados me dice que había una beca para Japón, que si estaba interesado en irme, yo salí como el mejor promedio de la carrera y entonces, Ok. pues la verdad la aproveché, te soy honesto. Mi padre no quería, no quería en ese momento, me decía, no hombre, tú ya vas a tener un trabajo, ya esa generación, los baby boomers eran así, ¿no? Claro. No te muevas, estable, mantente. Yo le dije, pues yo me voy. ¿Cuándo vas a trabajar, no? ¿Cuándo Era vas a trabajar? ¿Qué la estar creencia. paseándome? Y además hasta allá tan lejos no te vamos a poder ayudar. El tema es que yo me metí. En esa época el programa Nishiboku, que todavía existe con JICA, era bastante rígido, bastante intenso. Hacían exámenes iniciales, iban filtrando. Entramos como 50, me acuerdo, de toda la República y quedamos 23. Ok. Esos 23 nos fuimos a la Ciudad de México y los que pasaran el curso de japonés básico, en el Instituto Cultural Mexicano Japonés, nos íbamos. Entonces yo quedé entre esos 23 que nos fuimos. Obviamente no todos iban a calidad, otros iban a medicina, cultivo de camarón, robótica, etcétera. Yo me fui al sistema de calidad, específicamente a la ciudad de Nagoya, a Chusanren. Primero en Tokio, en la Universidad de Sofía, y luego en Chusanren. Ok. Y ahí fue donde, cuando yo llegué a Japón, fue cuando conocí el término. Anteriormente lo veíamos general en clases, pero nadie era especialista realmente en esa época en México de estos temas. La Muy por realidad es que encima, ¿verdad? sí, muy por encima. La realidad es que los que nos preparamos en Japón fuimos los primeros especialistas originales, ¿verdad? Originales en México. Hay gente, por supuesto, anterior a mí, por supuesto, claro, que tomó en Claro. los 80, 70, pero en la época de nosotros fue la mejor época porque todavía vivían algunos de los grandes gurús y daban clases en Chusanren. Mm, Ahí fue donde yo tengo un libro que escribí hace algunos años, en la pandemia, que se llamó Mi encuentro con el Kaizen. Yo explico esa historia, donde escuché ok. por primera vez la palabra Kaizen, porque cuando yo me fui de México a Japón, yo no sabía nada de Japón. No sabía lo que todos saben: sushi, Kawasaki, Suzuki, hasta Bruce Lee, que no era japonés, ¿verdad? Samuráis y todo eso. Samuráis y ninjas, y ya sabes, los años 90 con los ninjas. No sabía nada, nada. Cuando yo escuché Ok. la palabra Kaizen, me fascinó. A mí me dio clases Masaki Mai en Japón, imagínate. Ujú. Yo con Masaki Mai tuve una relación larga, muchos años, muy larga, de maestro-aprendiz. Ok. Entonces, al finalizar tu carrera, te vas a Japón y ahí es cuando ya empiezas a profundizar más en la filosofía Kaizen, ¿no? Posteriormente, estuviste por ahí un año, creo, en Japón, o no sé si un poquito más, Dos dos años y años, medio, 2 años y dos medio. años y medio, ok. El medio fue la estancia en Toyota. Ok, entonces ahí estuviste en un entrenamiento, nos platicabas, estuviste en un entrenamiento en la planta de Susumi, en Toyota. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Platícanos un poquito cómo estuvo parte de ese Eso entrenamiento fue de muy los 2 años y interesante, muy medio. interesante. Yo, antes los programas eran de un año y todavía, hasta la fecha, ahorita son muy cortos, son como de 4 o 5 meses. Ujú. Pero aquí captivas en diciembre más o menos y regresabas en noviembre, diciembre. Pero yo apliqué 2 veces y la segunda vez que apliqué, me seleccionaron a 3 del programa de Chusan Ren para ir a la planta de Sutsumi. Uno a Ok, Sutsumi, otro a Motomachi, no me acuerdo dónde fue el otro. Eran 3. Yo estaba solito en la planta de Sutsumi y eran 6 meses de entrenamiento como ingeniero Kaizen, estando en líneas de ensamble. Me tocó estar en la línea de ensamble de neumática y electrónica. mm, Toda la parte ok, del coche donde lleva lo amortiguador, lo hidráulico interno del coche, las llantas, toda esa parte me tocó. ok, Y entonces ahí pues yo recibí todos los entrenamientos que tú puedes, que ahorita lees, ¿verdad? El círculo de Ono, me sentaron en un círculo, etcétera. Y era una época que no había celulares, tenías que leer los claro. manuales en japonés e inglés, tenías que estudiar mucho y pues fue dura la experiencia, pero a la larga aprendí mucho.
Entonces ahí estuve 6 meses y después ya fue cuando se acabó y tuve que regresar a México. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó? Porque dices que escuchaste por primera vez la palabra Kaizen. ¿Qué fue lo que más te interesó, lo que más te llamó la atención para regresar? Ya sea, no sé si fue algo de conocimiento técnico, fue algo de la cultura japonesa en sí. ¿Qué fue lo que te hizo interesarte por la filosofía Kaizen? Bueno, originalmente la primera clase que tomé de Kaizen fue en Chusanren con el profesor Naokata Sawada, que también fue mi senpai, y sigue siendo mi senpai hasta la fecha, no muerto. Y él me empezó a introducir en el concepto. En esa época el concepto de evento Kaizen no se usaba mucho, probablemente se usaba en las empresas americanas, pero en Japón no se mencionaba, se hablaba del Ujú. Kaizen permanente, continuo, como lo conocemos de manera profunda, el cambio para mejorar, ¿no? Claro. Recuerda el kanji, ¿no? Kai, cambio, zen, cambio para mejorar, la persona que cuida su árbol interno. Luego con Masaki Mai profundizamos un poco más, pero creo que fue en la planta de Toyota donde yo comprendí el conocimiento profundo de esta técnica. Es decir, no es más bien conocí el conocimiento profundo de las diferentes técnicas que componen el Kaizen. Ok. Yo pensaba que era una técnica en realidad, pero es una gran filosofía que compone muchas técnicas y muchas herramientas y las vi articuladas en un sistema de cambio para mejorar dentro de la planta que hacía que las cosas funcionaran, yo diría, de manera extraordinaria. En aquella época fue un boom muy fuerte de la empresa. La RAT4 se consolidó, los Camry y Corollas fueron coches legendarios, ¿verdad? Sí. Y empezaron Y a en, proyectar las camionetas actuales, ¿no? Ujú. y en este, Y, y en este de cuando estaba ya teniendo ese contacto con Kaizen, eh, ¿cuál es el principio del Kaizen? O sea, ¿cuál sería cuando menciona la profundidad de este concepto? ¿Qué hay en esa profundidad del Kaizen? El cambio más importante de la visión americana u occidental, podría decirlo, a la visión japonesa pura y dura, es que el Kaizen está centrado en la gente. Ok, Es completamente, empieza con el Kaizen individual, en el individuo, en la persona, nace y crece, por eso dice el kanji, la persona que cuida su árbol interno. Y yo no le entendía hasta que profundicé cuando mi senpai me decía, es que tienes que buscar tu ikigai, me decía. ujú. Y yo decía, imagínate en los años 90 que alguien te hable de ikigai, ahorita está de moda, pero en esa época yo Don- decía, bueno, me sí, puse a leer, me dio manuales, entonces yo decía, sí es cierto. Es decir, cuando tú te encuentras a ti mismo y encuentras ese propósito, el desarrollo y el crecimiento del operador y del ingeniero en la planta es enorme. Yo estuve en un equipo que se llamaba los lobos blancos se llamaba, Okami se Ujú. dice en japonés, Hidori Okami. Y estaba fascinado porque yo participaba en las reuniones, yo veía cómo los operadores solitos explicaban, no los obligaba a nadie, tomaban 20 minutos de su comida y nos sentábamos en un pequeño jardincito zen que tenía la planta o que tiene, no lo he visto últimamente. Y Ujú. ahí estábamos y platicábamos de los problemas y hoy decía, hoy vamos a estudiar la tercera ley de la termodinámica y estudiábamos y al día siguiente traíamos casos. Entonces, esa es la esencia, construcción de la mejora individual del individuo para su crecimiento personal que se vincula y se liga al Kaizen de procesos, ¿verdad? Que en Toyota le llaman el Kaizen manual, el famoso Kaizen manual inicial y luego el Kaizen de procesos que Taishi no le había puesto. Claro, Esa es ok. la profundidad, Edgar. Así o es de sea, profundo. quiere decir que mientras más trabajas de manera interna, pues más mejoras puedes expresar, ¿no? Sí, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, en aquel tiempo lo entendía muy bien en el sentido de teórico, lo entendía muy bien en el sentido práctico, es decir, entre mejor estaba yo emocionalmente, más concentrado era. Yo, estoy hablando de mí. Pero yo lo veía con los operadores, era impresionante. claro. Claro. Operadores 10, 15 años que te decían, no te venían con tu idea y tu buzoncito como hacemos aquí en México y te damos 20 minutos, sino te venía con una idea increíble porque había estudiado el tema de termodinámica y te decía, oye, vamos, y entonces tú como ingeniero decías, oye, bueno, lo exploramos y lo haces. Al final, la conjunción de ideas y el optimismo y el pensamiento positivo de todos nos llevaba a un camino sólido. Ujú. La verdad, yo estuve 6 meses y en ese tiempo, por lo menos te puedo decir que vi 7, 8 proyectos muy fuertes y más de unas
10,000 ideas, o sea, entre ideas generales de hablar, ¿no? De hablar, pero 7 proyectos muy sólidos que ayudaron a la empresa fuertemente. En los años, y ahorita lo estoy estudiando a mayor profundidad después del doctorado, por supuesto, eso los japoneses le han encontrado un término y ellos le llaman sentido de urgencia. ¿Sí? O también le llaman paranoia positiva. Okay. Es la capacidad del trabajador de estar estable, tranquilo, concentrado, pero sentir una sensación incómoda para mejorar continuamente, estudiar, prepararte, vinculado a tu ikigai, a tu propósito, o ahora lo llamamos Cat Kaizen, ¿no? A eso. Es clave, es clave. Ese cambio es muy grande. La gente en México y en Latinoamérica no lo entiende bien, porque están muy influenciados por el método tayloriano y, por supuesto, por otras corrientes que han llegado mal entendidas del Kaizen. Así es, malentendidas, mal traducidas, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ahora, sin redundar tanto en el tema de la filosofía Kaizen, ¿no? Así con tus palabras, lo que pasa es que me gusta cómo lo explicas en tu libro Cat Kaizen. Así en términos generales, ¿cómo definirías la filosofía Kaizen? Me gustaría leerla y después darte una explicación directa, ¿te parece? Ok, claro. Para no salirme del contexto. Espérame un segundo. Claro, claro que sí. Bueno, aprovechamos para tomar agüita. Sí, tomen agüita, ahí voy. Bien. Esta es la última definición que yo he pulido con los años. Ya llevo ya algún tiempo trabajando con el Kaizen, pero esta es la última definición que he pulido con los años. Me parece que creo que es de las más exactas que creo que podemos Tomar. tener, ¿verdad? Sí, tomar y tener al mismo tiempo. A ver, déjame encontrarla. A ver, déjame encontrarla aquí la tengo. Sí. Sí. Sí, bueno, a ver, déjame verla aquí. Sí, aquí está. Es una filosofía de gestión y de vida personal integral que le permite a la persona crecer y cambiar y desarrollarse conforme realiza su trabajo cotidiano. Ayuda a los empleados a satisfacer de manera personal, familiar y de trabajo todos los objetivos que se plantean durante todo el tiempo que está en la organización. Este es el punto Ok. esencial. Perfecto. Fíjate qué contraste, ¿no? Con la traducción a lo mejor o las malas traducciones tal vez que hemos tenido en algunos libros o por algunos autores, en traducirlo simplemente como mejora continua, enfocado siempre, sí, una mejora continua, un evento de 2, 3 días que vamos a mejorar la productividad de esta máquina, ¿no? Yo como muchas veces por estas malas traducciones o interpretaciones, vamos creando una cultura que tal vez no es la correcta, ¿no? Sí, sí, y la realidad es que un evento Kaizen es una técnica de la filosofía Kaizen. Se podría considerar, aunque no es japonesa, obviamente, aunque los japoneses se la atribuyen, luego te cuento esa historia, pero no es japonesa. Ok. Realmente los americanos y los europeos decidieron, un americano que se llama Norman Bodel fue el primero en que decidió hacer eso, muy cercano a muchos grandes gurús japoneses, incluyendo Taishi Ogo y Shigeo Shingo. Pero al final, el Kaizen no es eso en realidad, es esa profunda filosofía de vida, de trabajo, en la cual tú construyes ese conocimiento y vas construyendo tu vida en personal junto con ese camino. Y es un camino que creces junto con él, ¿verdad? Y no vas Claro. solo, ¿verdad? Y de hecho para mí es una filosofía integral, en ese sentido, la persona, la familia, el trabajo, la comunidad, ¿verdad? Y, y, Exacto. y en ese sentido, tú sientes esa sensación de sentido de urgencia de que no debe pasar un día, una hora, un minuto para cambiar y progresar, ¿sí? Y necesitas cambiar y progresar, no solo tú, sino también los procesos y tu organización. Entonces, es muy bonita porque integra el Kaizen individual, el Kaizen de procesos y el Kaizen estratégico en una sola línea, ¿verdad? En una sola línea. Muy bien, interesante, muy interesante. Ahora, digo, sabemos que
has trabajado con temas del sector manufacturero, con empresas del sector de servicios. ¿Cuáles crees o crees tú que en México podamos adoptar o instruir correctamente eh, esta filosofía? Claro, bien traducida, ¿no? ¿Crees que podamos mejorar como país, tanto en el sector pymes, sector servicios, sector manufactura, si lo instruimos correctamente? Sí, sí, bueno, el Kaizen está en el ADN de los japoneses, la verdad. La gente dice, uno de los grandes mitos es que Masaki Mai creó el Kaizen, ese es un mito completamente erróneo. Masaki Mai Sensei lo hizo público a nivel internacional y me parece que Ujú. lo hizo fácil también para entender, que es un trabajo titánico lo que hizo Imai Sensei. Claro. Sí. Pero en México falta mucho trabajarlo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en pymes como manufactura, como servicios y como el sector público. Ahorita fuera de la entrevista les decía, yo trabajé para la SEP en el gobierno anterior del actual gobierno, trabajé para la Semarnap, ayudamos a mejorar los tiempos en trámites como los reportes COAS, mejoramos los tiempos de las cédulas profesionales, de los títulos de profesión en la Dirección General de Profesiones en la SEP, de los REBOES, que son los registros para las universidades, también mejoramos los tiempos. Eso así se puede aplicar en el sector público con ciertas características, obviamente, que tiene que Claro. ver con la de servicios, pero yo siempre he dicho, los procesos y las personas están en cualquier tipo de organización. No Así importa es. si es pública o privada, o manufactura o servicios. Entonces, es factible. Mi ilusión siempre ha sido crear como una escuela Kaizen para los niños, ¿no? Algún tiempo di cursos de verano, pero ya no tengo la energía. Llamaba Samurai Kicks o Samurai Kaizen Kicks y dábamos cursos para los niños. Pues es Y interesante. sí, Interesante. hacíamos eso aquí en la Universidad de las Américas, lo dimos un tiempo y los resultados fueron extraordinarios, eh, donde a los niños empezamos a crear ese mindset chiquitito que lo fuéramos haciendo. Y también he hecho muchas consultorías, asesorías a escuelas, a universidades. Hemos ayudado a muchas escuelas que lo han implementado y han mejorado tanto sus procesos académicos como sus procesos administrativos. Entonces, es factible hacerlo. Es factible porque es una filosofía de sentido común que está centrada en la gente. Muchas veces lo vemos como algo complejo, pero si lo haces sencillo, como es su propia filosofía, una de las grandes características que Kaizen es que es simple, sencillo y fácil de aplicar. Si no es simple, sencillo y fácil de aplicar, no se puede llamar Kaizen. Lo quiero Así aclarar. es. Ajá. Le puedes llamar, iba a decir ISO, pero no quiero decirlo, ¿verdad? O por ahí. Y dentro de los servicios que, de acuerdo a la experiencia, con lo que ha, incursionado, em, ¿cuál sería como las áreas de oportunidad, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que más resuena en las escuelas, en las universidades, en el sector público, con respecto a áreas de oportunidad que se puede trabajar con esta filosofía Kaizen? Hay tres aspectos claves. Me parece que también las empresas privadas lo tienen, pero a menor escala. Uno es el exceso de muda en los procesos. El sector público está lleno de mudas o desperdicios de cualquiera de los 7 tipos de manufactura, incluyendo por ahí hay otros 3 o 4 que hace John Bicheno acerca de servicios. Ahí está la burocratización, la duplicación, el exceso de autorizaciones, las demoras innecesarias, etcétera, etcétera. Ese es enorme, enorme en el sector público. En el sector servicios también se presenta, a menor escala, pero también se presenta, pero ahí entra el segundo factor, que es el servicio al cliente. En servicios, el servicio al cliente es directo, innato y está relacionado con el momento de verdad. Entonces, no puedes fallar. En la manufactura podrías fallar, regresar el producto y tenerlo, ¿verdad? O Claro. retenerlo y sacarlo, pero en servicios no, porque el cliente lo ve, ¿sí o no? Exacto. Sí, el O, cliente lo ve y o, lo siente, sí. o simplemente ya no regresa, ¿no? O simplemente ya no regresa. Yo asesoré una empresa por muchos años, todavía soy coach del nuevo CEO. ¿Puedo decir nombre de las empresas? ¿Sí podemos? En las Sí. entrevistas, sí, ¿no? Sí, 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 claro. el grupo Los Arcos de mariscos, de restaurantes de mariscos, por Ujú. muchos años. Ok. Ahorita su hijo, que fue mi alumno en Barcelona, ahora es el CEO y ayudé a muchos restaurantes. De hecho, ellos crearon el primer departamento de restaurantes de México, se llamó Kaizen. Mm, Y trabajaron mucho eso porque había muchos errores tanto de procesos con muda como contacto al cliente. Y el último elemento es que no es un management profesional, generalmente. Es un sistema de gestión bastante
llamémosle así, improvisado, no existe, desarticulado, poco profesional, y si le agregas el tinte de empresa familiar, pues todavía se complica aún más, ¿no? Sí, se Pero vuelve más complejo. esas tres características, todas las empresas que he estado, todas lo presentan, siempre, siempre. Algunas más que otras, pero siempre lo presentan. Yo creo que aparte también, digo, en el sector de servicios como que no estamos muy acostumbrados a que la gente se empape de este tipo de conocimiento, ¿no? En tema de la Sí, mejora continua. A lo mejor hasta cierto nivel, ciertos tipos de hoteles, tal vez, sí se preocupan por el tema de la calidad del servicio, ¿no? Pero no tanto bueno, al menos no me ha tocado conocer empresas de servicio que se enfocan en temas de mejora continua, ¿no? En la filosofía de no, mejora no, continua. no, porque la calidad del servicio ellos lo ven como trato al cliente. Acuérdense que un servicio tiene tres grandes componentes, ¿no? Que es trato, solución, que tiene que ver con procesos, y oportunidad, que tiene que ver con procesos. Ujú. Entonces, tú le puedes dar un curso a alguien de trato y te puedes sonreír y decir que qué bien, pero los procesos son un desastre. ¿Eh? Llegas al hotel, no tienes la llave, está sucia el cuarto, no está la comida, o en el avión, ¿no? Ahorita, bueno, yo he volado tanto que he visto cada cosa que mejor ni te digo. Los procesos son los procesos Claro. y tienen muda, entonces trabajar con el Kaizen para mejorar eso es vital. ¿Por qué? Porque si tú combinas un buen trato con una buena solución, es decir, con un buen servicio orientado en procesos y en un tiempo razonable, pues es un servicio de excelencia. Y Así podemos es. decir entonces que hay un área de oportunidad en esos sectores para, digamos, asesoría sobre sistemas. Muy, muy grande. Sí. Es un área muy grande de oportunidad. En México el concepto de servicios es bastante rústico, diría yo, por no decir otra palabra, ¿verdad? Ujú. Bastante rústico y muy alejado de clase mundial, exceptuando algunas empresas, por supuesto que las hay, que han trabajado fuertemente en eso, como las que comenté, o algunas cadenas hoteleras que han trabajado fuertemente, y aunque te sorprendan, se sorprendan si hay empresas que trabajan en Kaizen. Ujú. El tema es que lo tienen que vincular, ¿verdad? Claro. Lo tienen que vincular, o sea, no es, doy un curso y de repente la gente sabe, no, tiene que haber equipos Kaizen, tiene que haber proyectos Kata, tienen que solucionar problemas, tiene que haber vínculo con el trato al cliente, si un cliente se queja, resuélvelo, aprende que el Claro. gerente sepa actuar con el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir, es un... Además, aplicando el principio, ¿no? Que mencionaba al inicio, o sea, si vamos a hacer mejor o implementar Kaizen, pues tenemos que empezar con las personas, ¿no? con las personas. Yo siempre que inicio en cualquier organización, ya sea de servicios o manufactura, yo doy curso a la gente. A la gente. Claro, por supuesto, está el famoso principio del compromiso de la alta dirección, que es vital, pero yo le agregaría otro más que muchas veces la gente lo olvida, el Ujú. compromiso de los mandos medios. Mm, Porque la alta dirección te puede decir, muy bien, sí, pero los que aplican son los mandos medios. claro, Entonces, claro. una vez que yo tengo esos dos compromisos, damos el curso para que la gente crezca. Te voy a dar un ejemplo. Estoy ayudando una planta aquí en Puebla, ya tengo como un año. Ajá. Sí, y dimos curso de manufactura. ¿verdad? Ellos es una empresa que maquila leche y hacen su propia marca de leche, los Ok. tetrapacks en diferentes. Ujú. Sí. Dimos curso con más que 400 personas de Kaizen. El nivel de rotación antes del Kaizen era de 46%. Wow, Muy alto. El nivel de rotación después del Kaizen es de 8%. wow. Hemos creado cerca de 25 equipos en las dos plantas. Los proyectos que han generado han ahorrado cerca de 8 millones de pesos, que no es la intención, pero lo han Ujú. logrado. Sí. Sí, y ahora todas las personas andan con sus, por cierto, eso lo vi en Toyota, traen sus logos de sus equipos Mm, y traen sus camisas con sus logos y el cambio de mindset, o sea, es increíble. Realmente. Yo, de verdad, hasta tengo ganas de publicar otro libro ujú, con esta experiencia que he tenido últimamente con varias organizaciones de la fuerza de ciertas técnicas Kaizen centradas en la gente. ujú. Ahora, ¿te has topado digo, yo quiero pensar que sí, ¿no? Con alguna resistencia a la hora de tratar de implementar la filosofía Kaizen en estas organizaciones, ya sea el sector manufactura, el sector servicios. México siempre resiste, siempre. Yo creo que tienes que vencer por lo menos unas 4 cosas. La primera es el status quo.
el status quo actual que existe de organizaciones burocrático-mecanicistas, muy fuerte, muy tayloriano, muy fuerte, en el cual el jefe es la máxima autoridad y todo lo demás no importa. Ese es muy fuerte, muy Sí. fuerte. Otro es la ignorancia, hay un nivel de ignorancia tremendo, tremendo, tanto en operadores, mandos medios, incluso directivos, muy grande con el tema del Kaizen. Y con otro cualquier tema, la verdad. Dicen que lo saben, que se combina la ignorancia con el ego. Dicen que lo saben, pero no lo saben. Entonces hacen un desastre, ¿no? Sí. El tercero es algo que yo le llamo el miedo por el trabajo. Existe mucho miedo y mucho estrés en el trabajo. Y eso afecta mucho la implementación y es una barrera enorme. O sea, la gente te dice, oye, vamos a hacer un proyecto. No, no. ¿Por qué no? No quiero hacer olas. No, me da miedo. No. Ese es tremendo, ¿eh? Tremendo. Y yo creo que derivado de la misma mala gestión, ¿no? Mala gestión, terrible, la mala gestión. La gente le echa la culpa a la cultura. La cultura no se me hace un factor, la cultura se me hace una consecuencia a mí del pésimo management o el pésimo gestión que hay. Sí. Y hay una frase famosa de Peter Drucker, la estrategia, la cultura se desayuna, la estrategia en el desayuno. Pero yo iría mucho más allá, yo diría, el management se come a todo. O sea, no en el desayuno, en la comida y en la cena, se lo come a todo. Si es malo, es muy malo todo. Claro. Y Fíjate, generalmente es malo. sí, perdón que te interrumpa. Por ahí me tocó escuchar alguna vez. Fíjate qué interesante, ¿no? Me tocó escuchar alguna vez en alguna planta donde estábamos ahí de visita, ¿no? Que decían, se quejaban de la gente, ¿no? No, Sí. es que aquí, que la gente y es que la cultura está muy mal. ¿Qué podemos hacer? No, pues hay que ir corriendo y hay que ir contratando gente que sí Así es, tenga la así es, cultura. así Dices, es. te quedas pensando, no, Yo, pues si yo, la cultura la estás desarrollando aquí adentro, no de pues, afuera. exacto, no, pues solamente que tengan un aparato que se llame culturómetro, ¿verdad? Para que le Ajá. inyecten ahí y le midan a ver qué nivel de cultura tiene. Ujú, Sinceramente es terrible, terrible. Esos cuatro claro. son claves, ¿no? Ujú, Miedo, la ignorancia, el ego, ¿sí? El tema de la burocrática mecanicista. Y le puedes agregar recientemente el tema del estrés. Hay un estudio de Cristina Raunich que hizo una consultora en estos temas, junto con la Secretaría de Salud en los años 2022-2023 en 2.000 empresas mexicanas y el resultado fue el 80% de los trabajadores mexicanos tiene algún tipo de estrés. wow, yeah, Impresionante, impresionante. Si tú tienes estrés y trabajas con estrés y le combinas ansiedad y le combinas miedo, etcétera, imagínate la cantidad de errores que hay en los procesos y la cantidad de muda que hay en los procesos. Nada más imagínate. claro. Sí, altísimo, altísimo. Altísimo. Muy bien. Ahora, estuvimos hablando de empresas del sector de servicios, empresas del sector de manufactura aquí en México, comparado con, no sé, vamos a hablar, estuviste también asesorando en Europa, estuviste en España, estuviste también en Portugal, estuviste asesorando empresas de Sudamérica. Comparando tal vez el sector de Latinoamérica contra el sector que tú gustes, no sé, en Europa, ¿cuál crees que sea la principal diferencia a la hora de implementar algún sistema de gestión, ya sea el sistema, la filosofía Kaizen o el sistema de gestión japonés? ¿Cuál crees que serían las principales diferencias a la hora de implementarlo? Bueno, esa es una interesante pregunta. Nunca me la han hecho, pero es muy interesante. Yo creo que en Europa hay una estructura profesional más fuerte que en Latinoamérica, mucho más fuerte. Un ejemplo de ellos es que ellos tienen algo que se llama la FMD, la European Foundation of Management, que regula el premio o el modelo de excelencia, el FQM, el modelo europeo, European Mm, Foundation of Quality Management. Eso por muchos años ha consolidado una estandarización de gestión. Y es más sencillo trabajar en una empresa que tiene un sistema más estructurado, porque esos cuatro barreras que mencioné anteriormente, pues son menos débiles, mucho menos débiles, mucho mm, menos. Puedes trabajar. No obstante, lo encuentras ujú, tanto en Portugal como en España. Y en España me tocó asesorar ayuntamientos, me tocó asesorar restaurantes también, una empresa de química, Solvay, estuve también dando cursos en Solvay en el País Vasco. Ahorita soy profesor de la Universidad de Mondragón en el País Vasco y ayudamos también a algunas organizaciones. Sin ujú, embargo, es mucho menor ok. esos cuatro barras. En Latinoamérica, en todos los países he encontrado problemas muy similares, muy similares. Me parece que no hay mucha variación. Me falta, por supuesto, no quiero hablar de Brasil y Argentina, no he entrado mucho. Últimamente he estado Ujú, acercándome a Argentina, pero todas las demás es que he estado en Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras.
he estado en todas ellas. La diferencia no es mucha con México, no es mucha. Me parece que necesitamos en México profesionalizar el trabajo, introducir el Kaizen tal cual es decir, tal cual es su raíz, es decir, Claro. ese Kaizen individual con sus principios rectores, con sus técnicas, con sus herramientas. Y después de hacer eso, mantenerlo y sostenerlo a lo largo del tiempo en un sistema integrado. Yo pienso que puede ayudar mucho. En México falta mucho trabajo eso, mucho. Y en Latinoamérica igual. Sí, definitivamente sí. Y como dices tú, tratar de implementarlo en un sistema integral, no solamente por encimita, ¿no? Como lo conocemos actualmente, como los eventos Kaizen, ¿no? Ahora, pasando un poquito a tus libros, el más reciente que tienes es el del Kaizen. Eh, en este libro comparas o mencionas las similitudes de la cultura maya con la cultura japonesa. ¿Cómo llegas a esta conclusión? ¿En qué momento haces esa conexión? Es muy interesante, ¿no? ¿En qué momento, cómo llegas a esa conclusión de que entre las similitudes del modelo, o de la cultura maya, perdón, y la cultura japonesa? Bueno, esta es una historia compleja. Yo llevo, pues como ya lo escucharon durante toda la entrevista, llevo muchos años defendiendo el modelo japonés. Yo, de hecho, creo que Mario San y yo somos de los más antiguos defendiendo el modelo japonés en Latinoamérica, no solo en México. Ujú. Pero alguien en una ponencia, no recuerdo dónde, me parece que fue en el norte o en el sur, no lo recuerdo, me dijo, oiga, usted es mexicano y habla mucho de Japón, ¿por qué nunca habla de México? De verdad me Mm, retó y me picó la cresta desde el punto de vista intelectual, ¿no? claro. Le dije, por supuesto, no lo sé, le dije, pero te voy a investigar. Y de ahí me picó la cresta. Mi familia de mi padre es de Tabasco, entonces yo tengo mucha cercanía con la cultura maya desde niño. Mi papá me llevaba a Palenque, a Comalcalco, a todas las zonas arqueológicas cercanas, Pomoná. De hecho, mi papá viene de un pueblo donde se baila una danza maya desde 1600, imagínate. Entonces, pues yo dije, pues voy a investigar una cultura, una civilización que tuviera características parecidas. No escogí a los aztecas, lo aclaro, porque los aztecas fueron conquistados y hubo un choque cultural ahí fuerte y no quise entrar en esa polémica. Ujú. Sí. Sin embargo, los mayas del periodo clásico nunca vieron a los españoles. Entonces, ese fue el periodo que yo estudié. Mm, Ese fue el origen de esto. Después es un proceso largo. Tomé un diplomado en el CIDE de arqueología maya porque yo soy ingeniero y tenía sí, que entender. Me puse a leer muchísimos libros. De hecho, entrevisté a muchos arqueólogos, uno de ellos japonés, por cierto, Takeshi Nomata, me dijo, lo que usted investiga, doctor, no lo investiga ningún arqueólogo. Usted está un poco crazy, casi dándome a entender, porque el management de los mayas no existe. O si existe, encuéntralo usted. Y lo claro. busqué y lo encontré, y el management y la mejora, ¿no? Y al final publiqué un artículo, me llevó casi 2 años publicarlo, porque los referees también estuvieron rudos, pero logré publicarlo y del artículo, de una vez probado, saqué el libro. Esa es la historia, más o menos, así a grosso modo. Pero hay una similitud increíble en épocas diferentes, en valores que eran comunes, en culturas que en teoría no tuvieron ningún Nada tipo que de... ver, claro. Interesante, sí, muy interesante, ¿no? Además este es algo que poco, bueno, yo no lo había escuchado. A lo mejor nada más usted, doctor, es el único que ha investigado tratado de encontrar esta similitud o encontrado esta similitud entre las culturas. Sobre todo que, pues, hablar de alguna cultura de originaria, ¿no? De México, pues también realza bastante la identidad como Claro, claro. mexicanos. Claro. Entonces, hacer esa relación o esa comparativa como la va planteando con la cultura japonesa es muy interesante, porque eso quiere decir entonces que también nosotros tenemos bases de, pues, muy similares a las filosofía japonesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y de hecho, si los mayas no hubieran caído en ese colapso, que cayeron solitos, Claro. ellos mismos, ¿no? Probablemente sería una de las grandes civilizaciones. En el siglo 3 o 4, las ciudades mayas eran mucho más grandes que todas las ciudades del mundo, que todas. Londres era un mudalar, París ni existiera una aldea, Roma ya venía en decadencia, obviamente.
¿sí? Y las ciudades mayas, Tikal, Palenque, Calakmul, eran ciudades de 30,000, 40,000, 50,000 habitantes que vivían con una calidad de vida tremenda. Entonces, pues no tenemos nada que envidiar en el buen sentido de la palabra, lo digo a otras culturas, no solo a la japonesa en el buen sentido. Lo que yo hice fue encontrar esa capacidad que se tiene para buscarla y hacerla. Y de hecho, ambas son culturas centradas en las personas. Muy interesante eso, muy interesante. Sí, 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 sí. Y precisamente, ahorita hablaba con Edgar, ¿no? Muy interesante libro, hablamos de esto Lo y tienes ahí, aquí está el libro. A sí, ver si a ahí, ver, ¿dónde lo ahí dejé? está, ahí está, Aquí está. ahí está el libro, Aquí, sí. aquí lo Ahí tengo, está, bueno, sí, no se alcanza a sí. ver, pero Yo aquí también lo tengo el tengo. mío, yo también tengo el mío, ¿eh? Ya tienes el tuyo, Edgar, muy bien, muy bien. Muy recomendable, la verdad, muy recomendable. Muy interesante el libro y se aprende mucho, ¿no? Para adoptarlo como filosofía de vida, ¿no? Y Y bueno, últimamente lo hemos probado ya, hemos probado el modelo. Bueno, el modelo se probó teóricamente con los revisores, ¿no? Del paper, pero ujú. luego lo hemos probado ya en empresas, en universidades, lo estamos aplicando en la Universidad de Monterrey, aquí en la Universidad de las Américas, en las dos simultáneamente, ¿Cómo en les las ha ido? varias. Platícanos un poquito cómo les ha Muy ido. bien, muy bien, muy bien, nos ha ido muy bien. Lo que se hace es que se hace un cuestionario diagnóstico de inicio a los chavos, sobre todo Ujú. de semestres avanzados, tercero y cuarto año, y se les mide valores básicos como humildad, disciplina, honor, orgullo por lo que hacen. Y generalmente salen muy bajos. Hacemos una escala Likert de 1 a 5 y salen en escalas de 1, de 1.5, 1.8. Mm, Y durante el semestre trabajamos nosotros como senpais, como coach, Sí, con los alumnos. ujú. Y luego, cuando termina el semestre, presentan sus resultados a través de un diario y vuelven a hacer el cuestionario. Y los resultados son increíbles. En disciplina mejoran 4.3, 4.8, en todos. Pero lo más interesante es que al mejorar ellos, mejoran su performance en el semestre. claro. Sí, Es increíble, o sea, les da estabilidad, les da calma. Las herramientas pues son muy parecidas a las que hacemos para las empresas, ¿verdad? Checklists, histogramas, ¿sí? ujú. Paretos, Ishikawas, etcétera. Y lo que hacen es que construyen eso. Claro, el Claro. CAT Kaizen tiene un punto básico que es encontrar ese propósito de vida y encontrar tu visión. Ujú. Y me parece que esas dos cosas, aunadas a las herramientas de los valores que mencionamos, ha ayudado a mucha gente. Estamos por publicar el paper ya de la investigación. Estamos a Ujú. un pasito, estamos ya en la última parte, pero yo creo que a finales de año o el próximo principio de año sale la publicación de la investigación probada ya del modelo en universidades. Y también lo hemos hecho en empresas. El de empresas no lo vamos a publicar, primero el de Ok. universidades. Pero también comentabas antes de la grabación que también les ha ido muy bien, ¿no? Aplicándolo en las A las empresas. empresas muy bien, en la planta de leche hemos combinado tanto los proyectos CATA como 5S, estandarización y CAT Kaizen, y bueno, hemos logrado cosas increíbles. Te digo, la rotación bajó, el ambiente laboral es mucho mejor. Todo el mundo habla ya de mejora, de Kaizen, y la gente está más contenta. De hecho, fíjate, cuando yo llegué a la planta, todo el mundo se quejaba del transporte. No hicimos muchos cambios en el transporte, fíjate lo que te estoy diciendo. Pequeños cambios de rutas, así muy Mm, leves. ujú. Y la gente percibe que el transporte es mejor, pero no es por eso, fíjate, Por ellos. porque la gente está más contenta. Ok, Mm, perfecto. interesante, ¿ya ves? Entonces, muy interesante. O sea, me dice el dueño, oye, ¿lo has metido en ADN? No, no, lo hemos hecho todos. Pero si tú taladras y llegas el coach y la ayuda y dices, a ver, ¿qué te parece? Tú eres buen empaquetador, venga. Ujú. Ah, sí, soy bueno, sí, eres bueno y venga, y aquí está el estándar, construye tú tu estándar. Y entonces comenzamos a darles lo que realmente es la Ujú. capacidad de la gente para mejorar su trabajo cotidiano. El Sí, verdadero exacto. Kaizen está en Exacto. el Gemba Es la ahí. esencia. Ujú. Esa es la esencia ahí. Muy bien. Perfecto, no, pues me da Ya nos mucho gusto. emocionamos todos, está muy bonito esto, pero Sí, sí, sí. Bueno, pues ya acercándonos a la recta final, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido de tus proyectos más retadores en toda tu vida laboral y por qué? ha habido varios, ha habido varios. Creo que el Ujú, sector público ha sido muy retador, ha sido muy difícil. De hecho, el sector público, creo que sí lo comentaste en el currículum. Yo trabajé para Pemex cerca de 9 años. ujú, Y ahí fue donde yo probé muchas de las metodologías, las adapté a la realidad mexicana. Fue muy duro, muy duro. Yo era ujú. un muchachito con ingenieros ya grandes, petroleros, gente dura, pero me Demasiada probé, resistencia al cambio.
demasiada resistencia, pero me probé a mí mismo y salieron cosas muy buenas en Pemex también. Hicimos cosas muy padres en Pemex, exploración y producción. De hecho, todavía tengo contacto con algunos ex compañeros de la petrolera y ahí fue un reto muy duro, muy joven, muy fuerte, pero crecí mucho, aprendí mucho, es una gran escuela. También estuve en Bimbo, también hice cosas muy interesantes en Bimbo, en la planta. Y después con los años han habido diferentes tipos de retos, por ejemplo, llevarlo a Europa, ¿no? O hacer cursos de Kaizen en Japón, de Cat Kaizen en japonés e inglés, a los japoneses. El mismo Eso, Japón. eso sí, es complicado y últimamente lo he hecho, los últimos 3, 4 años lo he hecho. Me he puesto el reto, el challenge de que déjeme decirle, por ahí lo puse en un post, Imai Sensei murió en abril, yo lo contacté por Zoom en enero, le pidió a todos sus kohais que pues teníamos el compromiso de transmitir el Kaizen en el mundo, entonces pues yo me lo tomé muy personal, así como el Cat Kaizen, ¿no? Entonces, Claro. ahí voy en ese camino. Perfecto. Entonces, en el sector, ¿tú consideras que en el sector gubernamental y Muy difícil. muy En difícil, ¿no? otros países, la planta de manufactura es menos difícil porque hay muchos paralelismos con otras técnicas o approaches de mejora continua, entonces eso ayuda un poco. Claro. Y bueno, por último, ¿qué recomiendas hacia la gente que apenas está introduciéndose en temas de mejora continua? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a estos ingenieros recién egresados, a estos estudiantes que apenas están conociendo temas de mejora continua? Bueno, el primer consejo que les daría es que sigan el primer pilar del Cat Kaizen, la humildad. Yo ahorita en LinkedIn veo que todo el mundo es experto y me preocupa mucho, la verdad. Sinceramente, yo creo que no han leído ni un 3%, ni un 1% de toda la literatura que hay de esto. Que ahí estés en una empresa y medio practiques, eso no te da la capacidad del expertise. Me parece que tienen que tener humildad para seguir aprendiendo. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que se pongan a estudiar. Está relacionado con el primero. A profundidad del concepto. Lean libros, artículos, practíquenlo, hagan experimentos, como dice el señor Spear en aquel famoso paper sobre decodificando el DNA de Toyota y lo que yo viví en la planta de Sutsumi. Practiquen, pero con el modelo original. Y el tercer consejo sería ese, exactamente. Es decir, toma el modelo original, practícalo, puedes hacer adaptaciones. Yo lo que he hecho con mis libros es el modelo original adaptado a la realidad mexicana, ¿no? Claro. Porque la realidad mexicana, una planta en México no es una planta japonesa ni por mucho. Así critiques 1000 veces porque he escuchado muchas cosas de Japón. Puedes criticar todo lo que quieras de los japoneses, pero no es una planta japonesa. Así es. La mejor, ni la mejor. Yo di cursos para la planta de Toyota cuando inició, la de Baja California, y los operados son muy buenos hasta la fecha, muy buenos, pero todavía hay un gap ahí. Claro. Claro, perfecto. Ok, entonces serían esos 3 consejos. O bueno, llegamos aquí a la final de la entrevista, doctor. Muchas gracias aquí por tu tiempo, por acompañarnos en esta entrevista, muy interesante. Esperemos, vamos a compartir toda esta información con la gente. Para quien todavía no tiene ninguno de tus libros, por ahí nos compartes tus ligas. Creo que tienes algunas ligas hacia Mercado Libre, creo. Sí, en Mercado Libre algunos están en Amazon y otros en Mercado Libre. El Cat Kaizen está todavía en Mercado Libre. Está por abrirse y esto sí es una premisa para ustedes. Se los voy a regalar a ustedes, no se lo había dicho a nadie. A ver. Excelente. Está por abrirse la edición especial del Cat Kaizen, que va a ser un libro con pasta dura, con un suplemento que acabamos de escribir, que va a llevar nutrición, ejercicio y meditación. Yo soy ingeniero bioquímico, entonces puedo escribir un libro de eso, un suplemento de eso. Entonces, está muy bonito, muy bonito. Vamos a sacar 150 ejemplares foliados, etiquetados, especialmente como edición especial, para aquellos que quieran tenerlo. Y viene también un capítulo de resultados, con todos los resultados que mostramos. Perfecto, excelente. Pues por ahí me compartes los links. Voy a agregarlos aquí al canal de YouTube. Los voy a estar ahí posteando para que quien quiera. Sí, te mando los links por WhatsApp para que tengas los links de Mercado Libre y bueno, los de Amazon son muy fáciles, nada más pones mi nombre y aparecen, ¿no? Ok, Por cierto, perfecto. es muy recomendable el libro, digo, para los que nos van a ver. Nadie habla de este tema más que el doctor Suárez, así que Muchas gracias. Muchas gracias. obtenerlo. Así es, muy recomendable. Digo, yo ya lo tengo aquí en mi poder, ya lo leí y
muy, muy bueno. Ya estamos poniendo en práctica algunas, aquí Hay que algunas hacer la cosas. tabla de disciplina. Esa es la más difícil. Sí, es lo más difícil. Pero bueno, pues muchas gracias nuevamente, doctor. Un gusto que nos hayas acompañado. Pues gracias nuevamente. Y gracias a Edgar también, aquí mi compañero. Pues un gusto, ¿no? Un abrazo grande a los dos y muchas gracias por la entrevista. Me hicieron recordar cosas de hace muchos años y me puso muy feliz eso. La verdad, muchas gracias.